¿Qué tal, compañeros y licenciados? Somos el grupo número 4. A continuación presentaremos sobre la NIA 210, que se basa sobre el acuerdo de los términos del encargo de auditoría. NIA 210, acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Primeramente, lo que busca esta norma va a ser cuáles vayan a ser las responsabilidades que vayamos a tener nosotros como auditores cuando acordemos un término del encargo. Esto se refiere a que cuando nos vayamos a poner de acuerdo con el cliente de cuáles van a ser sus bases y las premisas para poder ejecutar el trabajo de auditoría, en el cual más adelante vamos a explicar cuáles van a ser esas bases para poder ejecutar el trabajo. Al referirnos con su alcance, debemos de tener claro qué es aceptar o continuar con un encargo. Aceptar va a ser cuando vaya a ser un cliente nuevo y continuar, como su nombre lo dice, es cuando sea un cliente recurrente. Según la NIA, menciona que trata el alcance, trata de las responsabilidades que vaya a tener el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección. En este caso, la dirección va a ser el cliente y cuando vaya a corresponder con los responsables del gobierno de la entidad. En este caso, los responsables del gobierno de la entidad va a ser el comité de auditoría, la junta directiva, en el cual con esto se espera determinar que vaya a existir ciertas condiciones previo a la auditoría, en el cual va a ser responsabilidad que corresponde a la dirección y en este caso cuando vaya a corresponder a los responsables del gobierno de la entidad. Hay un tema de análisis de riesgo en el cual nosotros como auditores debemos de tener claro y poderlo cumplir, que en este caso menciona en la NIA 220, que es aceptar el encargo, en el cual debemos de analizar este riesgo. Y base a esto, el auditor vaya a cumplir con los requerimientos de ética aplicable. Objetivo, debemos de tener claro que nosotros como auditores, en pocas palabras, va a ser continuar o aceptar un encargo de auditoría. Para dejar esto más claro, la norma menciona que solamente lo debemos de aceptar cuando se haya acordado las bases sobre las que se va a realizar la auditoría. Es decir, nos dice, si usted no ha acordado las bases, no debería de aceptar ni arrancar ningún trabajo. Observemos esto tan importante, que es una comprensión común. Una comprensión común, es decir, común nosotros como auditor y nuestro cliente, del cual van a ser las responsabilidades que va a tener cada uno, y esto debe de dejar claro en los términos del encargo de auditoría. Como lo menciona la norma, el objetivo del auditor va a ser tanto aceptar o continuar un encargo de auditoría, únicamente cuando se haya acordado las bases sobre las que se vaya a realizar la auditoría, como lo explicaba anteriormente, en el cual van a existir las condiciones previas a la auditoría y también si va a existir una comprensión común tanto por parte del auditor como por parte de la dirección, que en este caso, como mencionábamos, que va a ser con el cliente. Definiciones. Según la norma, definiciones menciona sobre condiciones previas. Esto básicamente se basa en dos aspectos. El primero va a ser la condición previa para aceptar el encargo de auditoría, en el cual interviene la utilización por la dirección de un marco de información financiera aceptable, que va a estar para la preparación de los estados financieros y de conforme por parte de la dirección y, como lo menciona la norma, cuando corresponda con los responsables del gobierno de la entidad. Y la segunda sería la dirección, que en este caso va a ser que la dirección esté de acuerdo sobre unas premisas básicas en las cuales se vaya a realizar la auditoría. Requerimientos. La norma establece como primer requerimiento las condiciones previas a la auditoría. Para determinar si ocurren las condiciones previas a la auditoría, el auditor debe determinar si el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de los estados financieros es aceptable.
Una condición para la aceptación de un encargo de aseguramiento es que los criterios a los que se refiere la definición de encargo de aseguramiento sean adecuados y accesibles para los usuarios a quienes se destina el informe. Como primer punto tenemos la determinación de la aceptabilidad del marco de información financiera. Los factores relevantes para determinar el marco de información financiera sea aceptable debe de incluir la naturaleza de la entidad, el objetivo de los estados financieros, la naturaleza de los estados financieros y las disposiciones legales y reglamentarias que se describen en el marco de información financiera aplicable. Como punto número 2 tenemos los marcos de información con fines generales. Actualmente no existen fundamentos objetivos y aceptados generalmente reconocidos a nivel mundial para juzgar la aceptabilidad de los marcos de información financiera. Por lo tanto, la norma establece que debe de cumplir con NICS. Estas hacen referencia al sector público y los principios contables promulgados por organismos emisores, normas autorizadas y reconocidos en una determinada jurisdicción. También establece cuando no existen o no cuentan con organismos emisores de normas o marcos con información financiera prescritos. Esto es decir, si una entidad se ha constituido u opera en una jurisdicción que carecen de un organismo emisor de normas autorizadas o reconocidas donde no existen disposiciones legales o reglamentarias, la utilización de un marco de información financiera, la dirección determinará un marco de información financiera que debe utilizarse para la preparación de los estados financieros. Como punto número 2, para cumplir con el primer requerimiento, obtendrá la confirmación de las direcciones de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad en relación con que se presente de una manera fiel el control interno que la dirección considere necesario para la preparación de los estados financieros libres de cualquier incorrección material debida a un fraude o error y la necesidad de proporcionar al auditor el acceso a toda la información a la que tenga conocimiento la dirección que sea relevante para la preparación de los estados financieros, tales como los registros, la documentación y otro tipo de material. La información adicional que pueda solicitar el auditor a la dirección para los fines de auditoría y el acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales el auditor considera necesario obtener algún tipo de evidencia. Limitaciones al alcance de la auditoría antes de la aceptación del encargo de auditoría. Si el auditor considera que tendrá que denegar la opinión sobre los estados financieros, el auditor no aceptará dicho encargo con limitaciones como encargo de auditoría, salvo que esté obligado por las disposiciones legales o reglamentarias. Otros factores que afectan a la aceptación de un encargo de auditoría son: si no se dan las condiciones previas a la auditoría, el auditor lo discutirá con la dirección, salvo que esté obligado por las disposiciones legales o reglamentarias, el auditor no aceptará el encargo de auditoría propuesto. Si determina que no es aceptable el marco de información financiera que será utilizado para la preparación de los estados financieros y si no ha alcanzado el acuerdo. Buenas noches, licenciado, compañeros. Siguiendo con el tema, en el párrafo 9 menciona los acuerdos y términos del encargo de auditoría, en la cual es función de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad acordar los términos del encargo de auditoría. Es por ello que el encargo de auditoría depende de cómo esté estructurado el gobierno de la entidad para sus disposiciones legales y reglamentarias aplicadas por la dirección. En el párrafo 10 nos indica cómo debe estructurarse el encargo de auditoría, en la cual debe constar por medio de una carta de encargo o bien de una forma adecuada por escrito. En los párrafos de la A23 a la A27 nos indica qué debe incluir este encargo de auditoría. Y como primer punto nos indica que debe incluir el objetivo y el alcance de los estados financieros. Como siguiente punto nos menciona las responsabilidades del auditor
como tercer punto nos menciona la responsabilidad de la dirección. Como cuarto punto menciona la identificación del marco de información financiera aplicable a la preparación de los estados financieros. Como quinto punto nos hace una referencia de la estructura y el contenido que se espera de cualquier informe de auditoría emitido por el auditor. Como sexto punto se agrega una declaración de que puede existir una circunstancia en las cuales el contenido y la estructura del informe difiera a lo esperado en el proceso de auditoría. En conclusión, sobre los apartados anteriores, lo que enfatiza es la importancia y la comprensión y aceptación de las responsabilidades por parte de la dirección. Asimismo, también ofrece una flexibilidad de cómo se puede documentar la información, considerando equivalencias legales y reglamentarias por parte de la entidad. Auditorías recurrentes. La norma menciona que en caso de auditorías recurrentes, el auditor debe valorar si es necesario la revisión de los términos del encargo de auditoría y si es necesario recordarle a la entidad los términos del encargo. Esto quiere decir que el auditor puede decidir no remitir una nueva carta de encargo u otro acuerdo escrito para cada ejercicio. Sin embargo, existen factores con los cuales resulta adecuado revisar los términos del encargo de auditoría o recordar a la entidad los términos vigentes. Estos factores pueden ser cualquier indicio de que la entidad interprete erróneamente el objetivo y el alcance de auditoría, cualquier término modificado al encargo de auditoría, un cambio reciente en la alta dirección, un cambio significativo en la naturaleza o dimensión de la actividad de la entidad, o por último, un cambio en el marco de información financiera adoptado para la preparación de los estados financieros. Aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría. El auditor no aceptará una modificación de los términos del encargo si no existe una justificación razonable para ello. Si se cambian los términos del encargo, el auditor y la dirección acordarán y harán constar los nuevos términos del encargo en una carta de encargo. Si el auditor no puede aceptar un cambio de los términos del encargo de auditoría y la dirección no le permite continuar con el encargo de auditoría original, el auditor deberá renunciar al cargo de auditoría si las disposiciones legales o reglamentarias lo permiten, y determinará si existe alguna obligación contractual de informar las circunstancias a otras partes, tales como los responsables del gobierno de la entidad, los propietarios o las autoridades reguladoras. Continuando con nuestra exposición, la norma también nos hace referencia de lo que son las consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. La norma nos establece que si existen en algún momento en algunas jurisdicciones las disposiciones legales o reglamentarias que pueden complementar las normas de información financiera establecidas, esto con un organismo emisor de las normas autorizadas con requerimiento a lo adicional, esto se puede optar. Esto significa de que si, digamos, en caso nosotros estemos haciendo una auditoría de algún país, en algún otro país, en una entidad, pero en este país tienen disposiciones, quiere decir como unos códigos, reglas, acuerdos, leyes, que estas prescriban o tengan la forma suficiente y detallada de los términos del encargo en que se va a llevar la auditoría. La norma nos menciona de que el auditor no tiene que hacer constar estas consideraciones en el escrito que se va a hacer para determinar los encargos de la auditoría. Si no se cumpliese, entonces sí el auditor tiene esa responsabilidad de venir y hacerla saber en esa carta, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que te está diciendo es que si hay alguna ley, algún reglamento, acuerdo que nos complemente, que se va a llevar a cabo esas consideraciones o esas responsabilidades a detallado, no es necesario hacerlo o hacerlo mención suscrito en la carta del encargo, ¿verdad?